Mediante la domesticación, el ser humano ha podido aprovechar y ayudar a desarrollar las mejores características de infinidad de especies. México es uno de los principales centros mundiales de domesticación de plantas. Por supuesto, nuestro mejor ejemplo es el maíz, pero es uno de tantos. Desde hace varios siglos, este territorio y sus agricultores han brindado un gran número de especies a distintas regiones del planeta, y estas, a su vez, se han adaptado y diversificado en sus nuevos hogares. Hoy en día, alrededor de 15% de las especies que se consumen en el planeta son originarias de México. Pero esta impresionante riqueza alimentaria podría verse amenazada por factores sociales, políticos, económicos y climáticos. Para enfrentarlos, es vital conocer, comprender, valorar y continuar desarrollando la agrobiodiversidad mexicana. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro García Moreno y les doy la bienvenida a Nos Nutrimos de Naturaleza. Hoy contamos con la presencia de la doctora Francisca Acevedo Gassman. Muchas gracias, doctora. Ella es coordinadora de agrobiodiversidad en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. También con la doctora Ana Vejier. Muchas gracias, doctora. Ella es investigadora del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Con ellas vamos a conversar justamente sobre la agrobiodiversidad mexicana. Y bueno, comenzamos esta charla definiendo conceptos. Para empezar, ¿qué es la agrobiodiversidad y cómo se relaciona con la domesticación? Doctora, por favor. Bueno, la agrobiodiversidad es la parte de la diversidad que relacionamos con la agricultura y la ganadería, en general con los usos. Pueden ser para la alimentación, el vestir o cualquier otro uso. Puede ser desde plantas, animales, microorganismos, depende de qué es lo que queramos hacer, pero también son la variación que hay en distintos paisajes. Entonces, es la variabilidad que hay en paisajes, dentro de las especies y la variabilidad genética que está asociada a los diferentes usos. ¿Y la cuestión de la domesticación relacionada con esta agrobiodiversidad? Bueno, la domesticación son procesos que en general en nuestro país continúan hasta nuestros días. Por ejemplo, podemos conocer complejos de especies, que quiere decir que dentro de nuestro territorio podemos encontrar desde los parientes silvestres algunas variedades que están poco manejadas o que continúan reproduciéndose de manera natural, pero que nosotros vamos favoreciendo su reproducción o su mayor establecimiento o crecimiento, hasta las que hemos cambiado incluso de lugar y hemos llevado a campos de cultivo en donde las apapachamos para que crezcan mejor, con menos competencia y otras cosas. Entonces, el proceso de domesticación es ir seleccionando lo que nos gusta e ir favoreciendo su reproducción. Desde hace mucho tiempo, algunas especies ya están domesticadas, digamos, las hemos manejado mucho tiempo. Sin embargo, la domesticación continúa mientras cada uno de nosotros decida qué semilla quiere sembrar para obtener después un fruto o una hoja o un alimento o un textil mejor. Claro. Y bueno, nuestro país tiene una gran riqueza y también hemos aportado una gran cantidad de especies de especies que ya están domesticadas, que se domesticaron aquí en nuestro país o en la región de Mesoamérica y que ahora son importantísimas en todo el mundo. ¿Qué nos puede decir, doctora? Bueno, existen muchas especies que se han aportado al mundo desde la época desde mucho antes de la conquista y luego a través de la conquista hacia otros canales, hacia Europa, pero antes hacia Centro Sudamérica, por ejemplo. Las especies que se han aportado, en realidad, podríamos decir que son parte del patrimonio cultural, económico, biológico que México ha aportado al mundo. Hay un tema clave que luego parece invisible, pero debería ser muy visible. O sea, México, como centro de origen y centro de diversidad genética de muchos cultivos importantes para el mundo y para México, tiene un reservorio genético impresionante que yo lo llamo las gallinas de los huevos de oro, ¿no? O sea, está ahí y está vivo a través de la relación de las personas con las plantas que siguen, como decía Ana,
cultivando, seleccionando para temas agrícolas, pero para temas también de la cocina, la alimentación, temas culturales, etcétera, y que van ciclo con ciclo, permitiendo que estas plantas se vayan adaptando a diferentes condiciones climáticas, claro, condiciones ambientales, y eso lo que hace es favorecer que haya una multiplicidad de combinaciones genéticas presentes. Entonces, ¿cuál es la clave detrás de un lugar como México como centro de domesticación? Es un lugar lleno de posibilidades a futuro para la alimentación futura de las generaciones futuras, no solo de México, sino del mundo, ¿no? Muy bien, doctora Bejier, platíquenos, ¿cuáles son algunos de los aportes de la agrobiodiversidad mexicana para el mundo entero? Bueno, la verdad es que son muchísimos, ¿no? México y en general el área más allá de nuestras fronteras, hacia el sur y hacia el norte, ha hecho una aportación gigante al mundo entero. No solamente por las especies que se originaron en el país, sino también porque hay muchísima diversidad de especies que se originaron fuera, en general, de este territorio, pero que nosotros, por la rica cultura y la variedad de nuestros paisajes, hemos también logrado gran variación en otras especies. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta en la vida es el algodón, porque lo estudié durante mucho tiempo y muy poca gente sabe que el algodón que se utiliza en casi todo el mundo es originario de México. Y no solamente existe, por ejemplo, en México el color blanco que se puede ver en mi camisa, sino los otros colores que están aquí son de variedades que en México se han domesticado. México tiene variedades que dan fibras verdes, rojas, cafés que llamamos coyuchis. Y todas esas variedades además necesitan muy poco cuidado y es impresionante porque el algodón en el mundo es una de las especies que más agroquímicos necesita para crecer en abundancia. Y sin embargo, México tiene variedades que pueden crecer en muchísimos ambientes y con colores y características que son únicas, ¿no? Entonces, así como en el algodón, podemos encontrar ejemplos en muchas otras especies. ¿Qué otras plantas son también de gran relevancia y que nuestro país ha sido, pues, esta cuna, como esta gallina de los huevos de oro que decía usted al principio, doctor? Yo quiero regresar un poco a lo que decía Ana. Sí, por favor. Y entonces cuando tú preguntas qué otra planta, yo me refiero ahora a los parientes silvestres, ¿no? Entonces Ana hablaba de que pues, México es centro de origen de diversidad de el algodón que se cultiva en prácticamente todo el mundo. Aquí están las poblaciones silvestres, están bien caracterizadas. Están además otros parientes que no son tetraploides, son diploides, pero que también están presentes en México. Eso me lleva a lo que había dicho antes del patrimonio, ¿no? Eso no existe en otra parte del mundo. Si nosotros no lo conocemos, no lo cuidamos y no lo valoramos y hacemos una buena utilidad de eso, nadie más lo va a hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces, la responsabilidad que tenemos y entonces esas joyas que están ahí afuera pues son algo que merece ser valorado y conocido, ¿no? Esa es la manera de... Eso es lo que yo... Es un tema bien interesante que acaba de surgir. Si les parece, lo retomamos en el siguiente bloque. Por lo pronto vamos a una pausa y continuamos. Continuamos en Nos Nutrimos de Naturaleza. El tema de hoy, la agrobiodiversidad. Y como lo mencionábamos en el primer bloque, es algo que está en desarrollo. Ya lo platicábamos con las doctoras. Y algo que surgió es el tema primero del conocimiento. Conocer la diversidad que tenemos a nuestro alrededor y empezar a valorarla, ¿no? Empezar a darle un valor social, cultural. También hay quien le da un valor económico. Pero platícanos un poquito más de esto, doctor, por favor. Sí, yo creo que la valorización es muy importante, sobre todo que
Bueno, casi cualquier biólogo, cuando le preguntan algo, empieza diciendo que México es un país megadiverso. Pero pocos mexicanos y biólogos saben que México es uno de los países que más diversidad cultural tiene. Las visiones que hay en México son muy variadas. Claro. Y el valor que damos a las semillas en nuestra sociedad es importante que entendamos cuál es la visión de los demás. No sé si me explico, pero en general, si uno trata de entender por qué los campesinos siguen cultivando, guardando, intercambiando semillas y lo ven como su real patrimonio, o sea, si tienen semillas, entonces tienen seguridad. La razón es porque ven en las semillas parte de su herencia y parte de su futuro, ¿no? Lo que van a heredar. Y entonces cuando les hablamos de que todo tiene que tener una valorización económica, no estamos hablando el mismo idioma, no nos estamos poniendo en los zapatos del otro para lograr entenderlo. Y creo que esta valorización, que además es para mí de las más sabias que puede haber, porque si realmente nosotros logramos conservar el paisaje, las especies y por lo tanto las semillas que actualmente tiene México y con ello todo lo que permite que continúen evolucionando bajo el proceso de domesticación, porque eso es que continúen intercambiándose, que tengan un libre movimiento en el territorio, etcétera. Si nosotros permitimos eso, entonces vamos a tener verdadera seguridad para alimentar a las siguientes generaciones de mexicanos. Es un poco empezar a replantearnos este sistema que tenemos de tal vez de agricultura de gran escala, ¿no? de cultivos de gran interés económico, de gran valor económico monetario, y empezar a voltear a ver estas alternativas, esta otra valorización, esta otra riqueza, la riqueza cultural y biológica que nos puede dar modelos tal vez más tradicionales de cultivo. ¿Qué opina, doctora, de esta valorización? Bueno, es importante entender que existen en México los agroecosistemas tradicionales, sí, ¿no? Y esto es lo que tenemos que realmente valorar y asegurar que subsista en el tiempo. Y eso es una combinación de factores entre el ser humano y sus prácticas y su relación con las plantas y el ambiente que lo circunda, ¿no? Si nosotros provocamos que el proceso y las interacciones que están ahí subsistan en el tiempo, vamos a estar haciendo lo que decía Ana, ¿no? Vamos a estar logrando que exista seguridad alimentaria futuro. Entonces, no se trata de decidir si la agricultura industrial no funciona para México y hay que solo voltear a ver la agricultura más tradicional. Se trata de entender que pueden subsistir o coexistir, pero que hay que buscar los mecanismos para que ello ocurra y que el factor más importante, al menos desde mi punto de vista, es el del ser humano. Son campesinos que están ahí, que siguen cultivando año con año, que lo llevan haciendo milenios y que nadie les paga por ello, lo hacen por motu propio, para alimentarse y para proveer a terceros, ¿no? Y que eso lo tenemos que empezar a valorar y asegurarnos a futuro que subsista. Claro. Si hacemos eso, vamos a estar asegurando una buena parte de la alimentación para México, sin dejar de lado la agricultura industrial, porque tiene su lógica, provee a ciertas demandas, ¿no? Y está bien, solo que hay que buscar el justo balance, claro, para que la agricultura tradicional subsista, ¿no? Ahora, en el tema de la demanda también viene otro jugador dentro de este tema, los consumidores. El consumidor es el que está tal vez pidiendo o exigiendo algún producto determinado en una temporada del año, tal vez en la que no es natural o no es óptimo que se desarrolle. Esto hay que hacer también un ejercicio de conciencia como consumidor para, obviamente, que puedan subsistir o coexistir estas dos alternativas de agricultura.
¿Qué opinan de esta parte de cómo nos asumimos como consumidores o qué responsabilidad debemos de asumir nosotros como consumidores de los productos agrícolas? Pues creo que tenemos muchísimas responsabilidades como consumidores, en general como ciudadanos. Yo creo que las personas somos sumamente receptivas y que cuando se nos habla de que se trata de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar nuestra diversidad, de cuidarnos a nosotros mismos y a las siguientes generaciones, en general, escuchamos y estamos dispuestos a cambiar. No. Es cierto que los mercados se mueven según la demanda, pero también nuestros mercados en general nos han tratado de educar a nosotros. Y creo que lo que tenemos que apostar es a educar a nuestra población en que la prioridad es nuestra salud y nuestro medio ambiente. Y eso además, aunque mucha gente no lo vea en este momento, también es mejor para nuestro bolsillo. Una de las formas que podemos hacer es, sí, utilizar, digamos, buscar la mayor variación entre nuestros alimentos. Eso ya nos va a dar un mejor comportamiento con nuestro medio ambiente y nuestra diversidad. Sin embargo, también hay que pensar que podemos ser activos. O sea, podemos, no solamente nuestro papel está a la hora de ir a comprar y preparar nuestros alimentos, también nuestro papel está a la hora de hablar con el resto de la sociedad, hablar con los niños y en las escuelas, hablar con otras personas que piensan de manera diferente e ir dialogando y convertir que la variación sea un tema, o sea, cómo conservar la variación en nuestros alimentos y en las cosas que hacemos, sea un tema de cómo como sociedad podemos llegar a lograrlo. Claro. Surge aquí el tema de la alimentación. Gran parte de la diversidad biológica en la agricultura pues, está destinada a la alimentación. La otra parte, ya habíamos visto el ejemplo del algodón, que se va a la parte textil, pero en la cuestión de lo que estamos comiendo, de lo que tenemos disponible, también es importante, lo platicamos en el corte, esta cuestión de conocer lo que yo tengo cerca de mí para poder aprovecharlo. Tenemos estos ejemplos del plato del bien comer, ¿no? Que es digamos, un ejemplo muy general, una recomendación que es de productos que podemos tener disponibles, pero no siempre tenemos esos productos disponibles. Y se pueden empezar a sustituir por alternativas que tenemos nosotros, y todo eso viene justamente de esta diversidad. Si la conocemos, podemos saber, pues a lo mejor, qué me puede aportar el mismo valor nutricional que algún elemento que yo no tengo disponible. ¿Qué opina de eso, doctora? Bueno, yo estoy a favor de eso y justamente hemos tratado de hacer esfuerzos a partir de lo que dicen las personas con las que interaccionamos, de que necesitamos conocer mejor qué se come a nivel local. Sí. O sea, la idea aquí finalmente es tratar de llegar a conocer lo local, fomentar lo local, conocer lo regional y fomentar lo regional, y no tratar de irse hacia la homogeneidad, ¿no? De buscar un plato del buen comer homogéneo que todo sustituya todo, pues no va de la mano con la agrobiodiversidad, ¿no? Entonces, pensando en eso, buscar lo que se consume a nivel local y buscar lo que se produce a nivel local y fomentarlo, pues finalmente da una buena fórmula, pues, de ganar, ¿no? Que incluso puede ser más económico, tanto en la cuestión de producción. Lo es. Bueno, pues vamos con este tema. Seguimos en el siguiente bloque con lo que debemos de hacer desde el punto de vista de sociedad, pero también de las políticas públicas necesarias para poder impulsar mejor aprovechamiento de todo esto que hemos estado planteando hasta este momento. Vamos a un corte y regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza. El tema de hoy, agrobiodiversidad. Y en este tercer bloque vamos a hablar de algunos de los factores que amenazan justamente a la agrobiodiversidad aquí en nuestro país, que pueden ser desde factores sociales, económicos, políticos, pero también factores ambientales.
el cambio climático, ¿no? Puede ser alguno de los factores que lo amenacen. Bueno, yo diría que la más importante es la ignorancia. Ok. Y entonces la falta de datos, información y conocimiento en el tema es... La mayor de todas las amenazas. Es la mayor desde mi punto de vista y es la que va a hacer la diferencia. Empezar a conocer sobre lo que existe allá afuera hace la diferencia. Ahora hay otro punto que es muy importante que tiene que ver con las políticas públicas que van en contrario. Desgraciadamente en muchas ocasiones se apoya A que destruye B y C que puede afectar a D, etcétera, sin hacer un análisis global de esas políticas. Entonces empezar a identificar eso es importante. El otro punto es el cambio climático y aquí seguro Ana va a tener mucho que decir al respecto, pero yo quiero apuntar a una cosa. El hecho de que exista tanta diversidad genética en México hace que existan potencialmente increíble número de combinaciones genéticas que resultan en soluciones viables ante el cambio climático. Entonces siempre se habla de cambio climático en el sentido como una amenaza hacia la agrobiodiversidad y es cierto, es una amenaza en general hacia la agricultura y hacia la manera de ser humano, pero hay una herramienta que puede contender contra eso y es la agrobiodiversidad, si es que la conocemos bien, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo en que la conservación de la agrobiodiversidad, o sea, haciendo énfasis en la diversidad que se conserva dentro de cada una de las especies y conservar además las variedades que hay de las diferentes especies con su propia diversidad genética, es lo que nos va a dar un seguro para poder ver cualquier escenario que venga en el futuro. Las plantas, los animales, los microorganismos tienen que sobrevivir en contacto con el ambiente, en el campo. Y cuanto mayor área ocupen, hay mayores probabilidades de que se conserve la variación en ellos y que continúen los procesos que han originado y a su vez mantienen a esa diversidad. Entonces sí, los cambios globales son muchos. Sí. Los climáticos que estamos viendo y que además están despertando de una manera genuina y muy rica a las juventudes, lo cual es digno de aplaudirse, pero estas juventudes además pueden participar mucho más al darse cuenta que estos cambios pueden terminar con las cosas que los rodean y que les importan. Y una manera de participar más activamente, más allá de decir tomen conciencia políticos de que existe un cambio climático y de que están desapareciendo los polinizadores y de que hay que atacar, hay que hacer buenas políticas contra los incendios, etcétera. Creo que cada uno de las personas puede darse cuenta que ella misma puede estar cultivando, puede estar seleccionando, puede estar conservando diversidad a través de lo que consume, pero también en sus jardines, en sus parques, en los huertos, con su familia y aprendiendo de la diversidad que los rodea, porque México es lo que es por esta diversidad de ambientes, pero también tenemos esta gran cultura de guardar semillas e intercambiarlas, y mientras mantengamos eso y detengamos a cualquier política pública que se vaya en contra de que nuestros cultivos nativos ocupen una gran área de nuestro país o que no permitan el libre intercambio de semillas o que no permitan que nosotros las guardemos y seleccionemos las que nos gustan, vamos a poder ser más activos en nuestra conservación. Y algo que es súper importante y que se mencionó antes es que si nosotros ocupamos los recursos locales, entonces también va a haber conocimiento guardado en nuestra familia y en nuestra comunidad para utilizarlo, para sembrarlo y para cuidarlo y heredarlo. De tal manera que si nosotros nada más estamos trayendo productos del extranjero y productos que no son de nuestra zona, entonces también necesitamos aprender la receta, aprender cómo cultivarlo y se va perdiendo conocimiento. Y el conocimiento es también parte de nuestro seguro para el futuro.
Si nosotros, aunque logremos conservar la diversidad biológica, si no guardamos ese conocimiento, esa cultura, nuestra riqueza cultural y las fiestas y todo lo que hace que sean las motivaciones y los incentivos para que esto continúe, la diversidad biológica asociada a la diversidad cultural, entonces vamos a estar perdiendo de todas maneras nuestro seguro para las siguientes generaciones. Entonces es un poco todo. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿No? Desde la cuestión de la producción hasta lo que estamos nosotros llevando a la mesa. Bueno, yo creo que ¿qué podemos hacer? Tenemos que ser conscientes, pensar y actuar en lo que hacemos en nuestra vida diaria. Nosotros nos alimentamos 3 veces al día cuando estamos saludables, ¿no? Y eso puede afectar a nuestro medio ambiente, generando basura, desperdicios de comida, de diversas formas. Y entonces hay cultivos que tal vez y para muchos no deberían de valer tanto, pero hacer que de verdad un quelite o un romerito o un maíz llegue hasta nuestra mesa, deja en toda la cadena un ingreso. Pero el que se lleva toda la vulnerabilidad, si se pierde ese cultivo, en general es el campesino. Claro. Si el que no produce o le cae la helada o lo que sea le pasa, los demás siguen vendiendo otra cosa y nosotros seguimos teniendo alimentos. Pero tenemos que mejorar o de alguna manera atender que la vulnerabilidad de los que están produciendo los alimentos, porque así vamos a mejorar entonces toda nuestra cadena. Gracias, doctora Bejier. Doctora Acevedo, ¿qué conclusiones tiene? Yo, para complementar lo que decía Ana, creo que lo que yo recomendaría sería voltear a buscar nuestros alimentos en las áreas circundantes a donde vivimos, en la temporalidad en que son producidos, tratar de favorecer entonces lo local, tratar de entender cada alimento que ponemos en la mesa, en cada uno de nuestros núcleos familiares, de dónde proviene, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo llegó allí? ¿No? Y entonces poder empezar a hacer decisiones informadas que favorezcan, ojalá, hayamos convencido a la variabilidad genética de los cultivos nativos de México, ¿no? Muy bien. Pues, doctora Ana Bejier, muchísimas gracias por esta charla. Doctora Francisca Acevedo, muchísimas gracias también por el conocimiento. Y esta es, como les decíamos, una invitación a que la gente que está viendo este programa, bueno, pues conozca y empiece a tomar, ¿por qué no un pequeño cambio? Puede ser, significar mucho para el beneficio de todos, ¿no? Incluso de nuestra diversidad biológica cercana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A usted. Pues listo, estamos en un programa más, en una transmisión más en vivo de Nos Nutrimos de Naturaleza a través de esta transmisión en vivo en la página de Facebook de la Conavio. Les agradecemos mucho que se conecten, que pues vengan a esta interacción con 2 investigadoras de lujo. Vamos a presentarlas a continuación. Nos acompaña en esta transmisión, en el programa, participaron hace unos minutos en el programa Nos Nutrimos de Naturaleza que se transmitió en el 11. Está con nosotros la doctora Francisca Acevedo Gassman. Ella es coordinadora de agrobiodiversidad en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Conavio, por supuesto. Y también está la doctora Ana Bejier. Ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM y con ellas justamente vamos a conversar, vamos a tener esta charla sobre la agrobiodiversidad mexicana, la importancia que tiene esta agrobiodiversidad para la seguridad alimentaria de nuestro país, pero también para muchas partes del mundo, pues porque nuestro país es cuna de origen de muchas especies que forman parte de la alimentación diaria de personas en todo el planeta. Doctoras, les agradezco muchísimo esta charla, por favor. Algo que quieran decirnos para empezar.
No, muchas gracias, Alejandro, por contactarnos y por invitarnos a seguir después de este programa muy bonito que organizaron. Yo lo agradezco mucho. No, hombre, pues al contrario, doctora Bejier. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a la Conavio por toda esta organización de la serie. Creo que es una idea genial y nos ha venido muy bien en estos tiempos que estamos viviendo. Así que gracias a todos por el proyecto. Pues por supuesto, para empezar, en esta dinámica, bueno, les voy a empezar a hacer un par de preguntas, una pregunta cada una, y después vamos a empezar a contestar las preguntas que empezamos a tener con retroalimentación de quienes nos están viendo a través de esta transmisión de Facebook Live en la página de la Conavio. Invitamos a las personas que están empezando pues, a ver esta transmisión que compartan el link, que hagan llegar este conocimiento a mucho más esta charla, porque de verdad que es un lujo poder tenerlas aquí, preguntarles de manera directa cualquier duda sobre agrobiodiversidad. Y vamos a empezar, bueno, pues planteando sobre la mesa un par de cosas que se tocaron justamente en este programa, en el cuarto programa de la serie Naturaleza, nos nutrimos de naturaleza. Y empezamos diciendo que México es un país con una gran riqueza biológica. Tenemos, pues, somos un país del que ha surgido aproximadamente el 15% de las especies que se consumen en el planeta. México ha sido fuente de origen del 15% de estas especies. Nuestro emblema es el maíz, pero tenemos, por ejemplo, la calabaza, el chile, el tomate, gran variedad de plantas que hoy, bueno, pues, como decimos, están en la mesa de muchas personas. Pero hay un tema que viene interesante aquí. Esta riqueza de agrobiodiversidad de nuestro país podría verse amenazada por ciertas prácticas de producción agrícola que no benefician justamente pues, que estas otras plantas que no son del interés comercial, bueno, pues se sigan comercializando y produciendo. ¿Qué opinan de esto, doctoras? Vamos a empezar a entrar en materia con este tema. ¿Quién va? ¿Quién empieza? Tú, Ana. Bueno, la verdad es que es un tema súper importante, ¿no? Nosotros tenemos esta diversidad gracias a la cultura que permite el intercambio de las semillas, guardar semillas y poder cultivar de maneras muy distintas en distintas regiones del país. Entonces, como tú dices, cualquier cosa que trate de evitar ese intercambio, ¿no? Y privatice de alguna manera esa diversidad para el uso exclusivo de algunas personas o que vaya en contra de que se mantenga esta cultura, pues va a terminar con la agrobiodiversidad mexicana, ¿no? Que es el patrimonio que todos nosotros tenemos, que heredamos de las generaciones anteriores y que es nuestro deber y nuestra obligación y lo que queremos heredarlo para las siguientes generaciones. Ok. Doctora Acevedo, ¿qué nos dice? Concuerdo con Ana, que como habíamos dicho antes en el programa, creo que de las partes centrales es asegurarse de que los procesos que han permitido que esto exista y que se haya contribuido al mundo y que, bueno, toda la importancia que se ha venido discutiendo desde el primer programa hasta ahora y que se va a seguir discutiendo subsista, o sea, los elementos que permitan que eso ocurra, que subsista, son la clave hacia adelante, ¿no? Cualquier cosa que evite que los agricultores intercambien semilla, que guarden semilla, que tengan la libertad de experimentar, tanto en el campo como en la cocina, la libertad de consumir, ¿no? Esas cosas por alguna razón se ven vulneradas, vamos a estar vulnerando los procesos macro que debemos atesorar, ¿no? Muy bien. Una segunda pregunta de mi parte, antes de empezar a contestar las preguntas de quienes ya están siguiéndonos en esta transmisión, es hablar justamente de los aportes que ha hecho nuestro país a la seguridad alimentaria de
de muchos otros países, digamos, a nivel internacional. Como lo decíamos, el maíz es uno de nuestros emblemas, ¿no? Y yo creo que más de 2.500, no sé cuántas especies de plantas comestibles tenemos. Las que más se aprovechan o las que más se cultivan y se producen son prácticamente tres. Trigo, maíz y, bueno, el otro no, ya se me fue, pero son tres principales. Arroz, trigo, maíz y arroz. Son tres cultivos principales los que forman parte de esta industria agroalimentaria en todo el mundo. Pero platíquenos, ¿cuáles son los aportes de México justamente a esta riqueza biológica en todo el mundo? Voy a entrar, Ana, a decir algo que se mencionaba previamente y que es muy importante. Lo decía Amanda Galvez en un programa pasado también. Hay que apostarle a la diversidad en la alimentación. Y eso parte de lo que México le contribuyó al mundo, o sea, una diversidad de diferentes cultivos, y eso es lo que hay que asegurarse que subsista. O sea, en tu dieta diaria, alimentarte de una manera variada, ¿no? Y que no sea igual el día 1 que el día 2, que el día 3, que el día 4. O sea, hay que apostarle a la diversidad. A eso quería llegar, Ana. Sí, bueno, como tú ya dijiste, el 15% de las especies que se utilizan en todo el mundo pueden haber tenido su origen en Mesoamérica, ¿no? Y en México. Pero algo que es muy importante que el resto del mundo vea es que nosotros hicimos todo ese aporte a la alimentación del mundo, pero algunos granos como el maíz, en el resto del mundo, lo que se hace es utilizarlo para alimentar al ganado. Y entonces, además de que es una pérdida de energía, ese binomio de vaca-maíz, en varios términos, hace que para el resto de la humanidad no sea tan valorado como para los mexicanos el maíz. Tenemos que enseñarle, así como les pudimos hacer que ellos utilicen tanto el maíz como el algodón, como los frijoles, como tantas variedades que nosotros tenemos. La verdad es que ellos no comprenden que nosotros para cada raza de maíz tenemos una cultura asociada, un plato asociado, una gran riqueza. Y entonces, a veces cuando tratamos de compartir o homogenizar nuestras legislaciones, es necesario hacer ese esfuerzo, ¿no? En general estamos adoptando legislaciones que vienen desde el exterior, que tratan de homogenizar los mercados a nivel internacional, y nosotros no tenemos una moneda compatible. Nosotros adoptar, o sea, así como exportamos nuestra riqueza y se usa lo que se necesita en otros lados, México tiene que lograr encontrar la manera en la que su diversidad pueda persistir y que la legislación en el mundo sea otra, ¿no? Porque nosotros tenemos una riqueza que conservar. Y a propósito de eso, me gustaría decir que ese 15%, por ejemplo, que tú mencionabas de la diversidad que se utiliza de México en el resto del mundo, nosotros tenemos como el seguro, porque nosotros tenemos la diversidad genética en cada uno de esos cultivos. Entonces, si en cualquier otro lugar del mundo se llega a perder el maíz, pues en general no pasaría nada grave, porque podrían venir a México y volver a tomar una variedad de maíz que evite la razón que se les perdió, ¿no? Si se lo comía algún insecto, pues en México seguro hay alguno que resiste a aquel insecto o aquel hongo, ¿no? Sin embargo, si en México se pierde la variación, entonces el mundo se puede llegar a quedar sin esos cultivos y entonces estaría en grave riesgo, ¿no? Entonces, México tiene esa diversidad que puede utilizarse en muchos otros sentidos, desde los parientes silvestres, las variedades nativas y también nuestras mejoradas, para diversos fines que todavía no conocemos. Entonces, México puede seguir aportando mucho. De ahí esta importancia de garantizar la riqueza y la diversidad genética y biológica
de todas las plantas. Empezamos con las preguntas de quienes están ya siguiendo esta transmisión. Para empezar, bueno, vamos a mandarles saludos y gracias por conectarse. Miren, nos están viendo, nada más para que se den una idea, en Huixla, Chiapas, en Caborca, Sonora, en Campeche, en Monteverde, Costa Rica, por ahí hay quien nos está siguiendo. Pues muchos saludos y ya empiezan las preguntas. Vanessa Peña nos está siguiendo por ahí, Marta Patricia González, gracias por compartir. Franny Silva, Marchelita Moreno, Brenda Arias Romero, que manda saludos a la doctora Bejier. Diana Pau Peña, también mandan saludos. Y bueno, pues compartan esta liga para que se sumen más personas y puedan tener la oportunidad que ustedes están teniendo justamente de hacer estas preguntas. ¿Cómo? Empezamos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre salud alimentaria y autonomía alimentaria? ¿Quién empieza con esta respuesta, doctores? Fran. Autonomía alimentaria contra salud alimentaria. A ver, Ana. O seguridad alimentaria y autonomía alimentaria. Ya, seguridad alimentaria contra soberanía alimentaria, seguramente. En realidad son definiciones que provienen de diferentes movimientos. Seguridad alimentaria es una definición o un concepto que está construido a partir de las instituciones que ven el tema de agricultura y alimentación, por ejemplo, la FAO, ¿no? Donde busca que cada persona tenga el alimento diario necesario para subsistir, ¿no? Lo estoy diciendo de una manera de memoria, pero no necesariamente exacta, contra soberanía alimentaria que proviene de un movimiento que es de Vía Campesina, que es un grupo muy grande de campesinos de todo el mundo que están unidos a través de esta organización y que acuñan una definición un poco diferente. Y la diferencia está en que ahí hacen énfasis, más allá de lo que ya dice FAO en seguridad alimentaria, a que los alimentos que nos aseguremos de que todos tengamos también sean culturalmente adecuados, y eso hace una gran diferencia, porque no se trata de ir a dar latas de atún a alguna comunidad, sino que tratar de buscar lo que culturalmente adecuado es para esa comunidad. Doy un ejemplo. Hay un grupo muy bonito, o sea, un proyecto muy bonito que se está llevando a cabo por algunos años ya en Yucatán, donde justamente una de las cosas que están observando es que los niños en las escuelas no se estaban comiendo lo que les estaban dando a la hora no me acuerdo si era el desayuno o el almuerzo, ¿no? Y mucho tenía que ver con los alimentos que se les estaban dando, por ejemplo, soya. Un grupo de investigadores con algunas organizaciones entraron con un proyecto a apostarle a que había que buscar lo culturalmente adecuado, ¿no? Claro. Entonces se habló con las mamás, se habló con los niños para ver qué es lo que querían comer. Y entonces pasaron de tener unos rechazos de la comida de más del 50%, donde principalmente había soya, a que ahora prácticamente en esas escuelas donde están probando este proyecto no se pierde la comida, los niños se lo comen con gusto, ¿no? Eso tiene que ver con soberanía alimentaria. Y lo interesante de esto es que esta parte de la definición finalmente es recogida por FAO posteriormente y reconocida como algo relevante. Entonces ya lo culturalmente adecuado ya está reconocido ahora en las definiciones más recientes de este organismo internacional, lo cual es un logro desde mi punto de vista de Vía Campesina de empezar a mover. Y esto habla de que la sociedad en general sí puede hacer cambios a la hora de mostrar qué es lo que requiere, ¿no? Ok. Doctora Bejier, ¿quiere comentar algo al respecto? Sí, yo solamente agregaría que tenemos que pensar en que hay una diferencia entre
digamos, tener hambre, ¿no? Tener alimento suficiente para dejar de tener hambre y luego tener la alimentación saludable, ¿no? Y algo diferente es tener el derecho a decidir sobre cómo y con qué nos queremos alimentar. Más allá de que sea suficiente, tenemos el derecho a decidir eso y no podemos perder ese derecho a decidir. Ok. Ya empiezan las preguntas y bien interesantes todas. Antes de entrar en cuestiones de legislaciones y bueno, también por ahí aparece el tema de los transgénicos, una pregunta directa a las investigadoras. Vamos a terminar esta parte de los aportes de México a la gastronomía internacional y por aquí preguntan, justamente hablando de aportes de México, ¿qué ejemplos pues se puede tener de los productos mexicanos en la cocina internacional? Un ejemplo de ellos, el jitomate en la pizza. ¿Qué otros ejemplos podríamos encontrar? No, bueno, es que el jitomate, por ejemplo, en Italia tiene una diversidad enorme, explotó una diversidad enorme a partir de que se lo llevaron para allá, y es todo un culto. De hecho, yo me atrevería a decir que seguramente tiene muchos más platillos con jitomate allá que en otros lados, ¿no? Entonces sí, hay muchos ejemplos, pues el maíz en todo el mundo, los chiles, el cacao, ¿no? La vainilla, claro, muchos otros, ¿no? Sí, yo agregaría que no solamente en productos así, tal cual, es valorada la diversidad mexicana, sino en la cocina mexicana. Hay muchísimas recetas, restaurantes, personas que están en el resto del mundo con una gran cultura sobre la cocina mexicana, con una gran valoración, que quieren apoyar a México para la conservación de la diversidad. Y eso es impresionante, o sea, cuando uno está aquí, tal vez sí no se da cuenta, pero en otros lugares se ve que nuestra cultura realmente es valorada, apreciada, y vale la pena que nosotros aprendamos a hacer buenos platillos mexicanos que a veces se pueden comer en otros lugares del mundo y aquí es difícil de hacer, ¿no? Entonces tenemos que acercar un poco más a nuestras recetas que son buenísimas. Muy bien, está respondida esa pregunta. Empieza, ¿hasta qué punto se puede procurar la agrobiodiversidad dentro de las políticas públicas? ¿O de qué punto las políticas públicas pueden ayudarnos a procurar la agrobiodiversidad de nuestro país? Yo voy a saltar esa pregunta. Creo que es como el eje principal. O sea, las políticas públicas hacen la diferencia hacia qué tanto se apoya los procesos que están detrás de que la agrobiodiversidad subsista en el tiempo, ¿no? Entonces, como decía yo antes, la ignorancia es un factor muy importante y a través de el conocimiento se puede fortalecer, informar a que las políticas cambien en tal sentido de que se promuevan esos procesos que mantienen la agrobiodiversidad. Entonces, como digo, creo que es un eje, yo diría el principal, quizás no todo el mundo esté de acuerdo conmigo, y eso no lo vamos a lograr sin que la gente lo entienda. Y para eso se necesita conocimiento y se necesita buena comunicación y se necesita algo de lo que hablábamos en el programa que tiene que ver con valoración, ¿no? O sea, no es solamente entender unos conceptos, sino valorarlos, ¿no? Valorar el día a día de algo que ha sido por mucho tiempo desdeñado, ¿no? Ignorado, invisible, etcétera. Entonces sí, las políticas públicas sí pueden hacer una diferencia para bien o para mal, ¿no? Ok.
Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice Fran. La agrobiodiversidad mexicana se ha conservado, digamos, a pesar de muchas políticas públicas. No es gracias a la academia ni a los políticos que se ha conservado, sino gracias a la cultura y a la gente que está en el campo, que vive y consume y que tiene muchas motivaciones que no son económicas. Como decíamos en el programa, van muchísimo más allá de una sola razón. Es una complejidad de razones que lleva a simplemente todas juntas, ¿por qué seguimos pudiendo valorar y ver gente que valora su cultura, la aprecia y la tiene, ¿no? Y Claro. y justo desde el otro lado están las políticas públicas, ¿no? Que ojalá fueran en esta dirección de la conservación de la agrobiodiversidad y no estuviésemos teniendo que aportar todo el tiempo conocimiento para que las políticas que parecen ser de beneficio económico, pero tampoco lo son, ¿no? Vayan en contra de la agrobiodiversidad. Claro. Bueno, pues se siguen conectando más personas, nos ven desde Santiago, Miahuatlán en Puebla, desde Songolica, Veracruz, desde Guadalajara. Les enviamos muchos saludos, muchas gracias por seguir esta conversación. Les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas, las preguntas justamente sobre agrobiodiversidad. Ya estamos hablando de políticas públicas. Ahora surge un tema que también nos han preguntado aquí en los comentarios. ¿Cómo afectan los alimentos transgénicos a nuestra biodiversidad? ¿Qué tal? Bueno, mira, yo he trabajado en los últimos años, o en casi todos los años que he trabajado más bien, en entender cuál es el impacto de los transgénicos sobre la agrobiodiversidad. México tiene especies que son muy importantes, como hablamos el maíz y el algodón, de las cuales tiene desde los parientes silvestres, las razas nativas, variedades mejoradas, e incluso se han sembrado transgénicos de estas mismas plantas de algodón y de maíz en México, ¿no? Desde mi punto de vista, todos los transgénicos que se han sembrado en México, maíz, algodón y soya principalmente, han tenido consecuencias absolutamente inesperadas, que nuestras capacidades de regulación no han podido mantener o prever, mantener y ahora mitigar, ¿no? De tal manera que tenemos transgenes en el maíz de México y tenemos transgenes en el algodón nativo, ¿no? Esto que yo les decía que es un seguro para el resto de la humanidad que utiliza estos cultivos, bueno, ahora tiene transgenes, ¿no? Y eso tiene un costo para toda nuestra agrobiodiversidad. Primero porque ni siquiera tenemos los recursos para estar mitigando y entendiendo toda esta situación que pudimos haber previsto y que no se previó por simplemente una decisión política y no por una decisión que fuera en beneficio social y ambiental del país. Y ahora tenemos que ver cuáles son las consecuencias y qué es lo que podemos hacer. Y aún así, tampoco estamos avanzando en ello porque hay muchas discusiones todavía políticas que le dan prioridad a los procesos burocráticos, digamos, que a sacar la información de campo. Entonces, sí tiene muchas consecuencias. México, si cualquier mexicano, por ejemplo, ahorita quiere tomar el algodón silvestre y empezar a hacer procesos de mejoramiento y domesticación, como lo hicieron las generaciones pasadas, puede encontrarse con transgenes que están patentados y si quiere lucrar con esas semillas, se va a encontrar con una pared que son las transnacionales que han patentado parte de que tienen la patente de algo que está metido en nuestra diversidad, ¿no? Y al parecer nosotros tenemos que lidiar contra cuáles son las consecuencias y cómo hacer para que esos transgenes no estén ahí. Y quienes autorizaron su liberación y quienes los liberaron no tienen responsabilidades, ¿no? Entonces ahí hay una balanza con la que no se puede continuar pensando que tiene que ser así y
se tiene que atender el tema de frente, ¿no? No es posible que alguien decida patentar diversidad mexicana o algo que esté sembrado en México. Vaya tema, doctora, vaya tema. Usted, doctora Acevedo, ¿algún comentario? Sí, yo lo que quiero agregar aquí es que finalmente la variabilidad genética, la diversidad genética contenida en la agrobiodiversidad mexicana, tal como en otros casos en otras partes del mundo, lo que proveen es una suerte de bolsa mágica de combinaciones para resolver problemas ahora y a futuro, y en el pasado, ¿no? O sea, es una bolsa inmensa de chances de poder solucionar cualquier tipo de problema que se pueda suscitar en el tiempo. Cuando estamos hablando de organismos genéticamente modificados o a veces llamados transgénicos, a lo que se apuesta es desarrollar algo para solucionar un problema específico. Y puede que lo solucione ese problema específico en un contexto específico, pero lo que no hace es solucionar múltiples problemas en diferentes situaciones. Y lo que sí hace es quizás provocar que esa bolsa de soluciones de las que yo hablaba se vea vulnerada, como decía Ana, en cuanto a que sabemos existen transgenes porque se han detectado por diferentes laboratorios en las poblaciones de algodón y en maíces nativos. Entonces, estamos vulnerando algo cuando todavía ni siquiera conocemos bien esa bolsa mágica de múltiples opciones que están ahí, que nos da la agrobiodiversidad. Entonces, poniéndolo en la balanza, siempre en el contexto de México, no en otros países donde quizás hay muy poca diversidad, pero en el contexto de México, definitivamente, el apostar por soluciones de corto plazo, mediano plazo, a problemas concretos, pues tiene una razón de ser, pero los costos que eso implica en relación al resto de la diversidad de esa especie o de las especies emparentadas o de las especies aledañas, dependiendo del paquete tecnológico que se esté usando, sí es fuerte, sí hay un costo. Claro. Y eso a veces es muy difícil de entender por parte del que toma una decisión concreta, ¿no? Oye, pues es importantísimo justo esto que nos acaba de mencionar, que, bueno, pues es apostar a veces por soluciones cortoplacistas, soluciones de corto plazo. Y esto me hizo recordar un comentario justamente de la doctora Bejier en el programa, donde decía que, pues, en ocasiones pareciera que los mercados son los que nos están educando a nosotros como consumidores y no viceversa. Nosotros como consumidores, pues, empezar a tener este rol, asumir este rol de exigir los productos que de verdad son los que nosotros queremos, no los que ellos nos quieren pues dar o imponer. Interesante. Y aquí entra un comentario justo de Lorena Vargas Rodríguez, que nos dice, los campesinos están siendo el sector más golpeado económicamente, nos dan créditos a todos en la compra de alimentos, los campesinos nos dan crédito en la compra de alimentos, ellos invierten, pero además se llevan la parte más vulnerable o el mayor riesgo en la cadena de valor. Para que todos tengamos alimentos en nuestra casa, bueno, pues estos campesinos son unos héroes, son héroes y guardianes invisibles, son los héroes y guardianes invisibles de siempre, y nos invita a revalorar. Por eso hago la mención de este comentario, porque se menciona este concepto de revalorización. ¿Qué nos pueden decir a propósito de este tema? A ver, creo que es tal cual como tú lo estás diciendo. En esta balanza de la que hablamos en la pregunta anterior, los consumidores podemos ver que de un lado tenemos
la diversidad que se ha formado por miles de años de evolución, de trabajo humano, de selección, y digamos, tenemos ahí unas soluciones a largo plazo y una seguridad económica también, ambiental y social a largo plazo. Y del otro lado tenemos algo que se ha hecho en muy poco tiempo, basado en esto. Ojo que la diversidad, digamos, los productos que tienen poca diversidad, como los transgénicos y otras variedades mejoradas y de cultivo intensivo, no podrían existir si no existiera esto. O sea, es una partecita en realidad, ¿no? Se basaron en la primera y pueden existir muchas más de estas, siempre y cuando tengamos la primera. Pero todas son soluciones a corto plazo en beneficio de muy pocos y que nos dan alta vulnerabilidad. Y nosotros como consumidores podemos acercarnos a balancear un poco lo que está sucediendo y a preferir los productos más diversos, una alimentación sana. ¿Y cómo lo podemos hacer? La verdad es que cada uno de nosotros ahora puede tener acceso a diferentes redes, mercados, etcétera, y no cadenas de consumo principalmente. Y si nosotros buscamos cerca de nosotros cualquier alternativa que se llame una red alimentaria alternativa, va a tener estos principios, o buscamos cerca de nosotros redes de consumidores, o buscamos cooperativas de consumo. Esas palabras están agrupando a mucha gente que piensa de esta manera y que nos puede acercar a personas que no están tan relacionadas con el tema a encontrar cerca de ellos en sus comunidades donde poder consumir alimentos que sean amigables con el medio ambiente, socialmente aceptables, etc. Muy bien. Doctora Acevedo, ¿quiere comentar algo? Sí, que quiero agregar nada más que creo que tiene toda la razón, ya no me acuerdo del nombre de la persona, Lorena, ¿no? Que hizo el comentario, sí. Pero tiene toda la razón de que los campesinos se llevan como la parte más pesada, y tú lo decías hace rato, Alejandro, y lo hemos discutido en el programa y aquí en esta sesión de preguntas, que el tema de revalorar y valorar lo que hacen es crítico, ¿no? Y eso me lleva también a lo de política pública, ¿no? A través de la revaloración vamos a lograr que eso entre dentro de la política pública de una manera, pues es la manera más fuerte de mostrar esa valoración a nivel país. Una de las cosas que yo creo que luego falta, y que a mí me cayó el 20 años después de haber entrado a trabajar a la Conavio, es que los propios agricultores, los campesinos, los de pequeña escala, que siguen conservando la agrobiodiversidad, o sea, las diferentes especies en sistemas de cultivo, de policultivo, quizás tampoco tienen esa visión de lo que ellos están contribuyendo a la sociedad en general. Sí saben que están contribuyendo a nivel familia, a nivel local, pero tampoco tienen la película tan clara de las grandes contribuciones que han hecho para México y para el mundo. Y entonces es nuestra responsabilidad hacérselo saber. Y no solamente hacérselo saber, sino que retribuirlos y hacer que eso que hacen lo puedan hacer de manera digna, ¿no? Que tengan una vida digna haciendo eso, porque es algo que vale, que es valioso para la sociedad en general. Esa parte creo que hace falta. Claro. Oigan, vamos a cambiar un poco radicalmente con las preguntas. Son muchas las que están surgiendo muy interesantes, pero una que tiene que ver justo con el escenario que estamos viviendo hoy en día. Daniela Esteban nos pregunta, ¿qué tan relevante es la agrobiodiversidad para enfrentar crisis de salud como la que estamos viviendo hoy en día? Adelante, Ana.
Pues creo que esto nos preocupa a todos y nos ha tenido pensando en estos días, ¿no? La realidad es que la situación en la que estamos viviendo nos mostró de frente todo lo que venía funcionando mal, ¿no? Todo lo que estaba vulnerable, todo lo que estaba mal construido, todo lo que estábamos haciendo de una manera que era en contra de nosotros mismos. Y una de esas es, si nosotros no conservamos la agrobiodiversidad, entonces vamos en contra de nuestro futuro, ¿no? De nuestra alimentación y de nuestra salud. Si nosotros llegamos a estar más vulnerables con los niveles de obesidad y de diabetes que tenemos en el país, es porque no nos estamos alimentando bien, no porque no tengamos la oportunidad de hacerlo. Eso es lo más difícil. Por eso decidir de qué nos queremos alimentar es muy importante, pero tenemos que tenerlo a disposición de muchísima gente y que no porque no tengamos el tiempo quiere decir que tengamos que estar mal alimentados, no porque no tengamos el contacto con el productor o tengamos que estar mal. Eso tiene que cambiar, es una cuestión de educación que va desde cada una de nuestras casas a las escuelas y a las personas que están tomando decisiones, a cada uno de nosotros que está decidiendo cada día mal alimentarse, muchas veces sin saberlo, pero muchas otras veces porque le han vendido con publicidad ideas erróneas. Y eso es de lo más triste que ha pasado, porque ahora podemos ver cuáles son las consecuencias, y las consecuencias son las vidas, ¿no? El trabajo de los campesinos y de los médicos que nos está manteniendo dentro de las ciudades, ¿no? Ahora se puede ver que pudo no haber sido así, o sea, que podríamos no haber tenido esta situación de vulnerabilidad también con ellos, ¿no? Si nosotros como consumidores fuéramos más responsables. Entonces, es todo un complejo de acciones, pero yo estoy convencida de que podemos actuar y que podemos mejorar. El tema es que hay tantos intereses que no quieren cambiar que pues tenemos que trabajar muchísimo para que entiendan que es por el bien de todos, ¿no? Es necesario que por favor en México se vea el bien común y los intereses comunitarios por encima de muchas otras políticas. Muy bien. Oigan, vienen más... doctora Acevedo. No, ya con eso. Gracias. Muy bien. Vienen otras preguntas. Miren, vamos a empezar a hablar un poco ya de las cuestiones que tienen que ver con materia legislativa. Empieza... Antes, hay dos comentarios antes que me gustaría hacer. Uno de ellos, dice Herman Werner, soy brasileño y me da curiosidad saber de qué forma los países americanos pueden cooperar para mantener la agrobiodiversidad en nuestro continente. Y lo voy a ligar con otra. ¿Qué tan importante es que se mantenga el intercambio de semillas entre los campesinos para salvaguardar la agrobiodiversidad? ¿Quién empieza? Voy a empezar yo bien rápido para darle la palabra a Ana y que se explaye, pero, o sea, como dije antes, si no hay, contestando esta segunda parte, si no hay intercambio de semillas y la posibilidad de que los campesinos puedan guardar su semilla y volverla a sembrar al año siguiente, ¿no? Y experimentar, si no existen esas opciones, es imposible que la diversidad genética de los cultivos que conocemos, que están ligados a la agricultura tradicional de México, subsistan en el tiempo. Es imposible. O sea, ahí sí es de blanco y negro, totalmente. Entonces, desde mi punto de vista,
cómo mantener la agrobiodiversidad y apoyar a los demás países de América Latina para que esto ocurra, es asegurándonos que estos procesos, que esta manera tradicional de hacer agricultura sea reconocida, aceptada, valorada, apoyada, y como dije en el programa, no es una pelea entre la agricultura industrial y la tradicional. La agricultura industrial tiene su papel, juega papeles importantes y es muy relevante. Pero es tan relevante esta otra, o más, porque es la que nos alimenta. Entonces, ¿cómo apoyar, cómo trabajar a nivel de América Latina o de toda América respecto de mantener la agrobiodiversidad? Es asegurarse que los procesos subsistan y que ninguna legislación, nada evite que eso siga ocurriendo. En momentos que lo evitas, porque estás protegiendo los derechos de algunos sobre los de todos, ya apostaste mal, ¿no? Claro. Doctora Bejiar. Sí, yo respecto a esa pregunta, me parece que toda América Latina y en general en todo el mundo, el complejo de lo que nos va a ayudar a conservar la agrobiodiversidad, tanto en México como en Brasil, es no perder las semillas. Las semillas tienen que estar diversas, tienen que estar en campo y tienen que estar en la mayor cantidad de área posible. No se vale hacer pequeños museos o pequeños bancos. La cantidad de plantas que está sembrada es también importante para mantener la diversidad y los procesos evolutivos que han originado y mantenido a su vez esa diversidad. Pero eso no es suficiente. Si uno pierde o la semilla, o la cultura, o el conocimiento que se pueden heredar de los mayores, y no aprende y no continúa haciendo esto, entonces se pierden los procesos. Si los procesos que han originado y mantenido la diversidad que tenemos hasta ahora, dejamos de preservarlos, conservarlos, valorarlos, vamos a perder la agrobiodiversidad. Esto no puede estar en un museo, tiene que estar vivo y ser parte de nosotros, ¿no? No es algo lejano que está en otro lado. Todos somos parte de esta conservación. Ok. No acuerdo la segunda parte. La segunda parte era la importancia de compartir semillas, que los campesinos compartan las semillas. Bueno, ¿qué tanta relevancia tiene esto para la agrobiodiversidad? Esta es una pregunta de la doctora Edelmira Linares. Es fundamental que se pueda intercambiar, guardar, heredar, hacer cada quien lo que se le dé la gana dentro de su cultura con la semilla. De eso depende que estos procesos continúen. Si nosotros no podemos hacer eso, quiere decir que alguien más está dominando nuestra cultura y diciéndonos qué hacer. Ese alguien entonces va a estar destruyendo la diversidad y a su vez destruyendo nuestra cultura, no permitiendo la herencia del conocimiento de cómo esa semilla tiene que ser sembrada, cuidada, etc. ¿Por qué? Porque esa semilla, como ha vivido durante generaciones y generaciones en el campo, sus antepasados han sobrevivido a muchas cosas que han sucedido. Y entonces digamos que tiene los mecanismos para ya haber sobrevivido a un hongo, ya haber sobrevivido a otras cosas, ¿no? Entonces es ahí en donde perdemos la diversidad. No es que sea una cuestión ideológica, es que en la diversidad nosotros tenemos todas las oportunidades para sobrevivir a diferentes cosas que nos vayan a pasar y también tenemos, ¿no?, en poca diversidad, la capacidad de reducir nuestro futuro a un volado, ¿no? 50% de sobrevivencia si pasa esto y si no, pues ya ahí quedamos, ¿no? Más o menos así sería. Muy bien. Vamos a plantear un tema que ahora tiene que ver con las legislaciones aquí en nuestro país. Y una pregunta que nos hicieron hace algún tiempo, empezando estos comentarios, es: ¿tiene riesgos la propuesta de ley federal de variedades vegetales para la agrobiodiversidad de nuestro país? Que se relaciona con otra pregunta de Amanda Galvez,
y justamente dice, acerca de la nueva ley de variedades vegetales, ¿es cierto que atenta contra el intercambio de semillas? Sí, voy a contestar ahí. Por favor. Este es un tema que a todos los que nos importa la agrobiodiversidad nos está carcomiendo en este momento la cabeza, porque no podemos entender por qué la información científica, gubernamental, los deseos de la sociedad no están siendo incorporados en la ley de variedades vegetales que se pretende aprobar el martes, ¿no? Es algo muy difícil de sobrellevar justo por eso, ¿no? Porque no entendemos cómo es posible que haya una ley que vaya efectivamente en contra del intercambio de semillas, de poder guardarlas, de poderlas conservar. Tanto es así que una persona podría llegar a ir a la cárcel por hacer lo que ha hecho toda su vida y conservar la diversidad para los mexicanos, ¿no? Eso podría llegar a meterlo en la cárcel. Otra cosa que es absolutamente para mí ridícula es que si alguien cree que descubre una cosa que podría estar en la agrobiodiversidad mexicana, por ejemplo, un quelite muy sabroso, si nadie lo ha registrado, puede ir entonces corriendo y decir, esto es mío, yo lo descubrí, ¿no? Aunque haya sido mejorado por un pueblo durante miles de años, pues como yo lo descubrí y no estaba, ahora cada quien que lo quiera usar me va a tener que pagar y nadie lo va a poder guardar e intercambiar, ¿no? Eso va en contra de cualquier cosa de todas las que hemos estado diciendo, ¿no? Y francamente me parece que ha subsistido la ley de variedades vegetales que se pretende aprobar gracias a diferentes engaños, ¿no? México tendría, digamos, está discutiendo esto porque se aprobó el TEMEC y pretende aprobar 6 leyes para que sea más fácil su camino, ¿no? Sin embargo, esto es un engaño porque México tendría 4 años para discutir esto de manera adecuada y propia con los científicos y la sociedad y encontrar una manera de sacar adelante lo que se pretende sin afectar los procesos de agrobiodiversidad, ¿no? Pero además, México ha ganado ya en muchas otras discusiones el derecho social y ecológico a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, si ahorita nos lo pretenden quitar, pues básicamente lo único que van a estar haciendo es que los científicos y la sociedad que podría estar trabajando por la salud, por la alimentación y por tener nuevas cosas, ¿no? Tengamos que estar todo el tiempo pensando en el bache que nos están abriendo por atrás, en vez de podernos poner a trabajar en lo que la sociedad necesita, ¿no? Entonces, aunque sí podemos hacerlo, ¿no? Y es una ley que tarde o temprano va a tener que entender o no se va a respetar, ¿no? O sea, o todos vamos a vivir en la ilegalidad y apuesta entonces a meter a todos los mexicanos y a todos los campesinos a la cárcel, ¿no? O sea, es como que no tiene sentido, pero nos va a hacer perder el tiempo, nos va a hacer, entonces la verdad es que podríamos estar previniendo todo esto y hacerlo bien, ¿no? Entonces, la verdad es que desde la academia le hacemos un llamado a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a todos los que estén involucrados en hagamos bien las cosas, ¿no? Hagámoslas bien desde un inicio y no empecemos a hacer parches, ¿no? Discutamos bien y pensemos primero en el bien común y no en el bien de unos cuantos, ¿no? Y ante cualquier cosa que les hayan engañado y ante la ignorancia que pueda haber estado llevando este proceso, estamos completamente abiertos a participar y a apoyarlos en el conocimiento y en las ideas, con datos, con información, para que no se cometa el error y entonces no sea más difícil enmendarlo. Ok. Doctora Acevedo, ¿quiere comentar algo al respecto? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ya Ana expuso sobre esto, pero quería agregar 2 cosas que son creo que puntos que refuerzan lo que ella ya dijo. O sea, tanto la FAO a través de fitogenéticos, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, pero también ahora la propia ONU en su espacio más amplio ha hecho declaratorias reconociendo los derechos de los campesinos.
y las reconocen porque entienden que esto es un aspecto fundamental para el futuro de la sociedad humana. No es nada más por verse bonitos y decir, bueno, pues ahora ya vamos a reconocer también a los campesinos. Reconocen estos organismos internacionales el valor que tiene lo que aportan los campesinos. Y parte de esto tiene que ver, como decías tú antes, Alejandro, con el intercambio, pero también con el poder guardar tu semilla, sembrarla año con año, intercambiarla, venderla a pequeña escala, venderla más allá, aprovechar material que viene de otro lado. Los campesinos mexicanos son muy curiosos y les gusta experimentar muchísimo, y eso ha ayudado muchísimo a la capacidad de adaptación en el tiempo de estas plantas en diferentes partes de México. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que cualquier legislación o cualquier política pública impida de alguna manera estos procesos, ¿no? Son procesos fundamentales. La discusión de la ley de variedades vegetales, yo entiendo que ha ido moviéndose rápido. No conozco la última versión, pero hay una versión, entiendo, del día de ayer de dictamen. No sé si va a haber algunos otros cambios o no. Si es cierto que aparentemente se pretende votar este martes. Y entonces ahí mi llamado, como hace Ana, es cuidado. Fíjense bien que no estén vulnerando aquello que nos permita subsistir como humanidad a futuro. Y esto tiene que ver con esta visión de la que yo hablaba, cortoplacista o de mediano plazo. Aquí estamos hablando de procesos evolutivos que llevan cientos y miles de años, o millones de años en el caso de los parientes silvestres. Entonces, hay que tener mucho cuidado en tomar decisiones que pueden afectar esos procesos en el tiempo y que terminen vulnerando la seguridad y la soberanía alimentaria de México y de otras partes del mundo. Ok. Es un tema bien importante, bien interesante, que bueno, pues seguramente en los próximos días vamos a estar, por supuesto, retomando y hablando al respecto. Justo, Acatl Shock pregunta, ¿qué legislaciones habría que cambiar o modificar justamente para crear esta protección a nuestra agrobiodiversidad y también a las personas, a los productores, a los campesinos, que bueno, pues como lo decía la doctora Vejier, llegaría al punto en el que podríamos estar viviendo en la ilegalidad? Yo voy a contestar muy rápido. Perdón, Ana, que me meta rápido. Yo no estoy muy segura de que haya que cambiar muchas legislaciones. Lo que hay que hacer es implementar adecuadamente las que existen. Hay varias que ayudan a proteger y conservar los recursos genéticos de México, la diversidad genética que existe, la agrobiodiversidad. Hay legislación que reconoce que los centros de origen y centros de diversidad genética que existen en México tienen valor y que hay que construir procesos regulatorios para poder protegerlos. Y sin embargo, por alguna razón que no es de carácter por falta de conocimiento, luego no se implementa, no se toman los pasos necesarios para llevar eso a una regulación adecuada que pueda proteger. Entonces, no es tanto de inventar cosas nuevas, quizás sí en algunos casos, obviamente yo no me conozco toda la legislación mexicana, pero sí estoy convencida de que es necesario implementar adecuadamente las cosas que ya están ahí, ¿no? Claro. Partiendo de algunas muy básicas, ¿no? Como lo que decía yo sobre los centros de origen y centros de diversidad genética.
entender eso y crear el marco regulatorio adecuado o sea, implementarlo. Es todo. Muy bien. Sí, estoy completamente de acuerdo. México tiene una larga historia de trabajo, de regulación de los recursos genéticos y de valoración de la cultura, y eso está reflejado en muchas de las leyes actuales, ¿no? De hecho, la Ley Federal de Variedades Vegetales actual, ¿no?, que se aprobó en el 96, sí permite la protección de las semillas, permite el autoconsumo, no permite las patentes, tiene muchísimas otras características que van acorde a los tratados internacionales que México ha firmado, como el Convenio de Diversidad Biológica o el Protocolo de Nagoya. Y además está acorde con UPOV 78, que es lo que más o menos regula a México hoy en día. En fin, o sea, en realidad el problema en este punto sobre la agrobiodiversidad es lo que se pretende aprobar ahora, o lo que se ha entendido que se tiene que aprobar, y lo que queremos que se discuta con cuidado. Hay la forma en la que se implementa y se entienden los diferentes tratados es lo que puede dañar más, ¿no? O sea, cuando se baja a leyes y a reglamentos de cómo se instrumenta todo lo que se ha aprobado a nivel internacional, es ahí en donde nos vemos, tenemos que ser más delicados, ¿no? Pero la verdad es que muchas de las legislaciones que actualmente tenemos están funcionando más o menos bien, pero muchas de las regulaciones que se pretenden hacer en términos forestales, agrícolas y de medio ambiente, ¿no?, son las que tenemos que tener más cuidado. Claro. Vamos a cambiar ahora también un poco más de este tema y vamos a regresar a los bancos de semillas. Aquí pregunta, bueno, hace un comentario Enrique César y después pregunta Lorena Vargas. Enrique dice, los mejores bancos de semillas se encuentran en las áreas naturales y los que habitan esas áreas se han encargado justamente de conservarlos. Vamos a conservar esas áreas con acciones concretas y encaminadas justamente para este fin. Y justo Lorena Vargas pregunta, ¿cuáles son los bancos de semillas criollas en México? Es decir, ¿dónde se pueden conseguir semillas de diversas especies agrícolas a escala menor? Por ejemplo, cultivar una pequeña parcela con maíz azul o con algún frijol endémico. Incluso conocer, bueno, pues estos listados, ¿dónde pueden estar disponibles? ¿Dónde podemos tener esta información? ¿Quieres empezar, Fran? Sí. Los bancos, es que depende de cómo uno ve esta pregunta, ¿no? O sea, en realidad aquí hay un asunto de gente que le apuesta a la conservación ex situ y gente que le apuesta a la conservación in situ. Yo tiendo a pensar ex situ en bancos, pero hablando de bancos no solamente a nivel comunitario, como plantean la pregunta, sino bancos de semillas o bancos de germoplasma desde el nivel internacional, nivel nacional, nivel regionales, nivel local, etcétera, hasta la conservación in situ, o sea, en el campo. Eso es un continuo, es un continuo de conservación. La gran diferencia acá es que en la conservación dentro de las zonas naturales o las zonas agrícolas tradicionales, lo que tenemos es una película viviente de un proceso que va evolucionando con el tiempo versus algo que está en un banco sentadito ahí, que es como una foto, una Polaroid para los que son de mi edad, una foto en el tiempo, ¿no? Ahora, los bancos comunitarios, los bancos de semilla locales, son una especie de conservación intermedia entre eso que llamaba yo la conservación ex situ, de esa película, o sea, de esa foto única en el tiempo contra la conservación in situ como esa película. Entonces, los bancos de semilla, comunitarios, lo que permiten, más allá de que uno pueda ir a obtener semilla
porque quiero cultivar en algún lugar, es asegurar que las comunidades tengan acceso a sus propias semillas. Es un mecanismo de asegurar que eso que ellos tienen se resguarde por 1 año o 2 para asegurar que la helada no se los quitó, que la sequía no se los quitó, que la inundación no se los quitó, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera, es un resguardo muy localizado que permite que las comunidades estén aseguradas y que puedan obtener su semilla que guardaron en el banco para el año siguiente si es que todo, si todo marchó bien y ponen una nueva, ¿no? Entonces, es un seguro a nivel local que creo yo que es muy importante. No en todas las partes de México funciona, porque no en todas las partes de México la agricultura tradicional está concebida de la misma manera, ni tiene la misma realidad, pero hay ciertas partes, por ejemplo Oaxaca, donde el maestro Flavio Aragón ha hecho un esfuerzo muy importante del INFAD, justamente para ayudar a las comunidades a que tengan sus propios bancos de semillas locales, ¿no? Pero es para ellos, no es para que un tercero necesariamente venga a pedir, aunque puede ocurrir, obviamente, y pueden intercambiar semillas, para eso también están las ferias de semillas donde pueden intercambiar, etc. Entonces, estos bancos tienen un papel muy importante. Hasta ahí lo dejo. Muy bien. Doctor Bejer, ¿quiere comentar algo al respecto? Sí, nada más complementar que, bueno, obviamente la conservación in situ y ex situ tienen que ser complementarias, ¿no? Porque hay algunos recursos genéticos que están realmente en riesgo de desaparecer y entonces tenemos que prever que vamos a tener que hacer mayores estrategias en el futuro, ¿no? Entonces también para eso sirven, pero definitivamente las áreas en donde están ahora los recursos son nuestros verdaderos bancos, ¿no? Son digamos, ahí está contenida la diversidad y las semillas que sobrevivieron hoy son viables, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguirlas? Pues, digo, si se aprueba la ley, ya sería ilegal lo que estoy diciendo, pero si no, usted puede ir a comprar en cualquier mercado, en una feria de semillas, y ver la cara de la persona que le va a contar además, porque esto es muy importante. Esto es, digamos, lo más importante. Uno puede tener una semilla aislada, comprada en un paquetito en el súper, y sembrarla, y puede irle bien, puede irle mal, siguiendo las instrucciones. Pero cuando uno va a una feria de semillas y se encuentra con la persona que tuvo ese frijol o ese maíz, y le pregunta cuál es la historia, para qué sirve, cómo se cultiva, a qué profundidad, cuándo, dónde, etcétera, entonces esa semilla tiene muchísimas más posibilidades de seguir teniendo hijos e hijos y mantenerse en el tiempo esa diversidad, ¿no? Entonces, básicamente el frijol y la semilla que te guste, la puedes desprender y sembrar. Y porque tenemos una confusión y a veces nos venden los granos, ¿no? Pero los granos que se venden en México son semillas viables. Simplemente no han sido tratadas como las trataría pues algunas empresas semilleras, ¿no? Y entonces no las han llenado no las han recubierto con fungicidas y otras cosas que permiten que la semilla sea viable por más tiempo. Pero uno puede, el frijol que se va a comer hoy, lo podemos poner en un algodoncito y va a crecer. Y vamos a aprender un montón, porque nuestros niños en casa pueden aprender sembrando frijolitos como nosotros lo hacíamos y ver que la semilla en realidad es pues una planta, ¿no? Una planta bebé. Claro. Siembra lo que te encuentres. Doctoras, pues el tiempo se nos fue rapidísimo. Llevamos ya prácticamente una hora de charla. Las preguntas han sido interesantes, las respuestas también han sido bastante enriquecedoras. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a través de esta transmisión de Facebook Live. Entre algunas de ellas les voy a mencionar rápido. Yanira Conde Bautista, Germán Benner, Acatl Shock, Araceli Guerrero, Melena Castillo, Luisa Lane, Iván Ramírez, por ahí nos están viendo desde Chiapas,
y de todos los estados donde se han conectado, incluso a nivel internacional, por ahí veíamos algunos comentarios. Las conclusiones, sus conclusiones finales, y me gustaría también hacer este planteamiento final también. Dice, una vez que la población en general llegue a valorar los sistemas tradicionales y los productos que de ellos obtenemos, ¿qué tanto de la población se puede satisfacer de ellos y qué tanto puede competir en costos con los productos industrializados? Dejo esto y también espero también sus conclusiones para ir cerrando esta charla. Creo que es un tema, o sea, eso que estás preguntando nos podría llevar a otra hora de discusión. Seguro que sí. No es una pregunta muy, yo diría, justa, en el sentido de que creo que no se trata de hacer que los productos de la agrobiodiversidad y de la agricultura tradicional tengan que competir con el sistema más industrializado agrícola, porque son concepciones diferentes. Lo decía Ana al principio, ¿no? Esto tiene que ver con la cultura, con el querer comer, con lo que se sabe de la gastronomía, etc. Entonces, es muy difícil comparar, Ahora, si todo va sobre ruedas y empezamos a valorar y empezamos a reacostumbrar nuestra dieta a una dieta más diversificada, más cercana a lo local, a lo temporal, a utilizarlas, a consumir las plantas nativas de México con las diferentes recetas que existen tan ricas en México. Eso es lo que va a terminar provocando desde donde yo lo veo, es una mayor demanda y eso le va a dar señales a los agricultores campesinos de pequeña escala de que lo que están haciendo vale la pena seguirlo haciendo y que quizás lo pueden hacer un poquito más y que en especial quizás los jóvenes se pueden empezar a involucrar más de lo que se han involucrado hasta ahora en estas últimas generaciones, porque pues hasta ahora han visto signos de esta agricultura no sirve, esta agricultura no te va a dejar, este tipo de vida la tienes que cambiar, tienes que urbanizar, etc. Entonces, si empezamos a mostrar que hay un campo de desarrollo en lo local y en lo regional en relación a la producción y consumo de alimentos, creo que para muchas familias, y bueno, yo le he puesto a eso, muchas familias, muchas unidades de producción familiar, son millones en México, estamos hablando de millones, 2 o 3 millones de unidades de producción familiar de pequeña escala de agricultura tradicional, quizás empiezan a recibir esos signos de que quizás vale la pena dedicarse a estas cosas y no irlas abandonando, dejando porque no les da suficiente para vivir de manera digna. Y entonces vamos a poder retribuir nosotros como consumidores a que ellos tengan esa vida digna y eso nos va a beneficiar a nosotros en nuestra salud, etc. Muy bien. Doctora Bejier, conclusiones. Pues, a mí me gustaría cerrar con que en el tiempo en el que estamos, ¿no? Muchos padres nos hemos tenido que convertir en un poco los maestros de nuestros hijos. Mucha gente está más tiempo en casa e invirtiendo menos tiempo en el transporte y pensando más en la salud de la comunidad y en la salud propia. Entonces creo que este es un momento ideal para que todo lo que podamos hablar con los hijos, con los nietos, con las otras personas con las que estamos, de cómo ser más diversos, qué comíamos antes, qué se come ahora, cómo conservar toda esta diversidad que nos rodea, pero además tratar de compartir, digamos, si no lo hacemos ahora,
¿cuándo lo vamos a hacer? ¿No? Si ahora tenemos el tiempo y podemos, ¿por qué no hacer un esfuerzo? Cada joven que esté viendo esto, cada persona que diga que le importa la salud de la comunidad y la propia, ¿por qué no tratar de hacer un esfuerzo? ¿No? Porque realmente si lo motivamos, si buscamos estos alimentos sanos alrededor de nosotros y tratamos de consumirlos y nos acostumbramos a consumirlos, lo vamos a hacer por siempre, ¿no? Y entonces así vamos a tener menos basura, más futuro, más compromiso con nuestros campesinos, más salud de todos en conjunto. Realmente creo que ahora podemos activarnos y estar más comprometidos con eso, ¿no? Y todos los padres que nos hemos convertido en un poquito maestros, ¿no? Porque no hay nada que sustituya la gran labor que hacen los maestros con nuestros hijos, ¿no? Pero nosotros hemos tenido que colaborar ahora un poco más. Bueno, pues entonces, a veces más que hablar de matemáticas, de las letras, de los nuevos números o de algunas cosas, es más importante enseñarles la salud, los alimentos, la cultura y de dónde viene cada uno de nosotros y qué es México en términos de su agrobiodiversidad. Y eso será algo que no se puede sustituir en ninguna parte y yo estoy segura que los niños están interesados en cuidarse y en aprender a cómo ser más saludables, están preocupados por la situación y podrían tener una participación más activa de cómo cambiar a esta sociedad y yo creo que pueden hacerlo porque tienen mucho poder. Entonces, esa sería mi conclusión final. Apostemos a los niños. Sí. Oye, pues gran responsabilidad que le estamos dejando. Doctora, le agradezco mucho, doctora Ana Vejer. Ella, bueno, pues investigadora del Instituto de Biología de la UNAM. También doctora Francisca Acevedo Gassman, coordinadora de agrobiodiversidad en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Les agradezco esta charla, esta interacción que tuvimos con pues, quienes se conectaron con nosotros a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus respuestas. Y bueno, pues la invitación para que el próximo sábado, quienes nos están viendo a través de esa transmisión, se conecten igual a la 1:00 p.m. con el 5º programa de esta serie Naturaleza, Nos Nutrimos de Naturaleza, para reflexionar justamente pues la relación que existe entre nuestra alimentación y el impacto que podemos tener, bueno, pues a nuestro medio ambiente, por supuesto a nuestra naturaleza. Una vez más, gracias por su tiempo. Y algo más que decir, doctora Vejer, algo que quiera comentar. Simplemente agradecer a todas las personas que se conectaron, que vieron el programa y que sigan buscándonos. Nosotros en el laboratorio tenemos una red que se llama @conservamás en Facebook y pueden ahí contactarnos, hacernos todas las preguntas que quieran y buscarnos en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Y en la página de la CONABIO hay muchísima información sobre agrobiodiversidad. Entonces, ahí también están trabajos que hemos realizado. Y le dejo a Fran decir lo demás. Por favor. Sí, yo lo que quería era nuevamente agradecerte a ti, Alejandro, al Canal 11, a la CONABIO, a Ana, por esta oportunidad de interactuar un rato de esta manera. Creo que es muy, muy relevante y espero que algunos de los que hayan escuchado hoy, tanto en el programa como en este Facebook Live, se les quede la semillita metida ahí de que está en ellos hacer el cambio radical para que este tema sea un tema que no recordemos histórico, sino que sea vigente, actual, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos y los esperamos el próximo sábado, ya lo saben, a la 1:00 nos nutrimos de la naturaleza.